Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este encuentro, te agradecemos, Señor, por este grupo de hermanos, de personas que se congregan habitualmente en este lugar, que venimos con un corazón dispuesto, Señor, para atesorar lo que tú tienes para decirnos en esta noche, y te pedimos que tú nos ayudes a poner en práctica todo lo que aprendemos de ti a diario. Señor, perdona nuestra falta y nuestros pecados, y en especial mi falta y mis pecados, Señor, para que yo pueda hablar en esta noche de parte de ti, sabiendo de que no es mi mensaje, sino es tu mensaje, Señor, el que se extiende por esta tierra, por este lugar, y que ese mensaje sabemos que no vuelve vacío a ti. Gracias, Señor, te damos por todo. En el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Fue compartido el Salmo número 34. ¿Y cuántas cosas nos dice este Salmo? Lo primero que nos dice es alabanza a la bondad del Señor. Y nosotros estamos vivos porque el Señor es bondadoso. Estamos en este lugar porque el Señor es bondadoso. Vivimos en un lugar libre porque el Señor es bondadoso. Estamos en un país que nos permite anunciar y predicar el mensaje de salvación, de su palabra, de la Biblia, sin que nos prohíba nadie. ¿Cuánto agradecimiento tenemos que darle al Señor por eso? Pero también a su vez, cuánta responsabilidad y cuánto tendremos que rendirle cuenta al Señor si no le hacemos caso. O la gente de este tiempo, en este lugar, en este país, cuando se presente delante del Señor va a tener que rendir cuentas porque tuvo la posibilidad de escuchar, de buscar al Señor libremente y no lo hizo. Cuán responsables tenemos que ser cada uno de nosotros con nuestra salvación. Dice, bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Y esa tiene que ser nuestra preocupación diaria. Cada vez que nos despertamos y amanecemos, orar al Señor y cantarle salmos, himnos al Señor y alabar su nombre. Y siempre decimos que el cristiano no tiene que ser orgulloso, que para ser cristiano tenemos que ser humildes, tenemos que hacer morir nuestro orgullo que vive dentro nuestro. Y si queremos enorgullecernos de algo, acá está el motivo de orgullo de los cristianos. En este versículo del Salmo 34, versículo 2. Yo me siento orgulloso del Señor, óiganlo y alégrense, hombres humildes. Ese debe ser nuestro motivo de orgullo, que conocemos a ese Dios, creador de todas las cosas, que vivimos por Él y que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y que Él nos regala esa vida junto con Cristo, y que Él maneja y domina todas las cosas. Nosotros no sabemos las cosas que van a acontecer mañana, ni lo que nos va a acontecer a nosotros, personalmente mañana o dentro de una hora, pero sin embargo Dios sí lo sabe. El Señor tiene ya todo sabido. El Señor es quien domina todas las cosas. Alabemos junto y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Y como se viene diciendo estos últimos tiempos, el culto es de adoración a Dios. El culto no es para nosotros. Venimos para adorar y resaltar la grandeza de ese Dios y ofrecer ese culto donde podemos cantar himnos, canciones al Señor para reconocer que Él es el Dios, creador de todas las cosas, poderoso, que Él es soberano, y para que nosotros podamos alimentarnos con su palabra y con la comunión de los hermanos, o entre los hermanos, porque sabemos que donde 2 o 3 personas hay reunidas en su nombre, ahí está el Señor obrando, y ahí está Jesucristo en medio de la congregación cantándole himnos o canciones al Padre Celestial. Y esta noche el Salmo lo vamos a dejar ahí, después vamos a volver. Esta noche traje para compartir la historia de Primera de Reyes, que nos habla de Elías, que fue un profeta. Sabemos que ya Dios no utiliza más a personas para comunicar mensajes a su pueblo. Los profetas
llegaron hasta Juan el Bautista. A partir de ahí, a todos se les anuncia y se les hace fuerza para que crean en el Hijo de Jesucristo y entren al reino de Dios. Pero antes Dios en su pueblo le hablaba por medio de personas. Hablaba con el profeta y comunicaba mensajes al pueblo. Y nos vamos a tratar de sintetizar todo lo que sufrió el profeta Elías, todo lo que nos habla Primera de Reyes, de todo lo que le fue pasando a Elías y cómo terminó su vida aquí en la tierra. Y para eso voy a arrancar compartiendo unos versículos de Primera de Reyes, capítulo 12, donde nos habla que Jeroboam hizo 2 becerros de oro y se dirigió al pueblo y dijo: ustedes israelitas que han ido bastante a Jerusalén, aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de que Israel pecara, pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlo. Construyó también santuarios paganos y nombró sacerdotes del pueblo que no eran levitas. Y este rey pecó contra el Señor. Instauró en el pueblo de Israel, en el pueblo que Dios había escogido, la idolatría. Y fíjese que hizo 2 becerros de oro y los puso en diferentes lugares, en Betel y en Dan, para que la gente vaya y lo adorara. Y no solamente que hizo esto, sino también que nombró sacerdotes paganos del pueblo que no eran levitas. Después en Primera Reyes capítulo 14 nos habla de que un hijo de Jeroboam había caído enfermo y él manda a su mujer a consultar a un profeta que era Ahías, que el profeta estaba quedando ya ciego por la edad que tenía, y él la manda disfrazada para que no se enterara que era la mujer de este rey. Pero sin embargo Dios le cuenta todo esto al profeta y le dice que va a venir a visitarte una mujer que es la mujer de Jeroboam y te va a preguntar qué va a pasar con el niño. El profeta la recibe y le dice: ¿por qué has venido vestida así? Y le dice: el Señor dice. El profeta le dice: así que vuelve y dile a Jeroboam que el Señor, Dios de Israel, ha dicho: yo te saqué de entre el pueblo y te hice jefe de mi pueblo Israel. Yo te quité el reinado de la dinastía de David para dártelo a ti, pero tú no has sido como David, mi siervo, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo su corazón, y cuyos hechos fueron rectos a mis ojos. Tú te has comportado peor que todos los que hubo antes de ti. Tú, para hacerme enojar, te has hecho otros dioses e imágenes de oro, de hierro fundido, y me has despreciado. Por eso voy a traer el mal sobre tu descendencia. Haré que mueran todos tus descendientes, varones en Israel, ninguno quedará con vida. Borraré por completo tu descendencia, como si barriera estiércol. A tus parientes que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves de rapiña, porque yo el Señor así lo he dispuesto. En cuanto a ti, mujer, levántate y vete a tu casa, tan pronto pongas un pie en la ciudad, el niño morirá. Eso fue lo que le respondió el profeta de parte de Dios, por los malos hechos que había cometido Jeroboam ante los ojos de Dios, que había instaurado la idolatría en el pueblo del Dios, o que el pueblo que Dios viviente había escogido. Y dice el Señor: le quité el reino a la dinastía de David para dártelo a ti, porque te escogí. Pero sin embargo él se portó mal. Y dice: David, mi siervo,
que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo su corazón, cuyos hechos fueron rectos a mis ojos. David lo había seguido con todo el corazón a Dios, y sus hechos habían sido rectos ante los ojos de Dios. Sin embargo, los hechos de este rey, no. Y dice, tú me has hecho enojar, y te has hecho otros dioses, imágenes de hierro fundido, y me has despreciado. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión de que con Dios no se juega, de que tengamos cuidado de no despreciar las cosas sagradas, como hizo Esaú y como hicieron tantos personas que nos habla el Antiguo Testamento. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y ante ese Dios todos nos tendremos que presentar. No despreciemos la gracia, la misericordia que Dios tuvo con la humanidad por medio de Jesucristo. Porque si lo rechazamos a Jesucristo, ya no queda ningún sacrificio por el pecado. Ya Cristo vino una vez a este mundo a pagar todas nuestras rebeliones, todo nuestro pecado, nuestra mentira, nuestro mal humor, nuestro chisme, todos los pecados que quieran, los asesinatos, todos los pecados pagó Cristo. No lo despreciemos, no lo rechacemos, porque si lo rechazamos a Cristo, nos vamos a tener que ver con este Dios. Y fíjense que este rey condenó a toda su generación. Por eso voy a traer el mal sobre tu descendencia. Su descendencia quedó borrada de la tierra. Haré que mueran todos tus descendientes, varones en Israel. Ninguno quedará con vida. Borraré por completo tu descendencia, como si barriera estiércol. Así es como el Señor veía los hechos de este rey y borró toda su descendencia. Dice que solamente vio con buenos ojos a este niño que murió, que fue a consultar este rey al profeta. El resto de la descendencia la borró. Y este rey después viene Acab, reinando sobre Israel. Nos habla en Primera de Reyes 16. Dice, en el año 38 del reinado de Asa en Judá, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel. Y reinó sobre Israel durante 22 años en la ciudad de Samaria. Pero su conducta fue reprochable a los ojos del Señor, e incluso peor que las de los reyes anteriores a él, pues no le importó cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Para colmo, se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de Sidón, y acabó por adorar y rendir culto a Baal, y construyó un altar y templo a Baal en Samaria. Hizo también una imagen de Asera, con la que irritó al Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel anteriores a él. Otro rey que se portaba mal ante los ojos del Señor y que instauraba la idolatría en el pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que también dice que se casó con Jezabel. Y construyeron altar y templo a Baal, y que hicieron imagen de otros dioses. Con lo que irritó al Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel anteriores a él. Cuánto celo tenemos que tener por las cosas del Señor y cuánto cuidado y responsabilidad que tenemos que tener con nuestra vida espiritual. Y el Señor es un Dios celoso. Este pecado de la idolatría no lo puede perdonar el Señor. No hagamos, dice, que el Señor se ponga celoso de nosotros. Si vamos y le adoramos a otro Dios que no es Él, ¿cómo puede el Señor ayudarnos? ¿Cómo puede el Señor perdonarnos? ¿Cómo puede el Señor tendernos una mano y darnos la salvación? No se puede. Si nosotros no vamos a Cristo, que es el instrumento de salvación y es lo que Dios dejó su gracia, no se puede obtener esa salvación. ¿Cuántas personas y religiones vemos que están equivocadas y que mezclan las cosas de Dios con las cosas del mundo, con los ídolos, con esto, con lo otro? No se puede. Si estamos
en Dios y queremos realmente a Dios y servimos a Dios con un corazón y lo buscamos al Señor de todo corazón, Él lo primero que hace es sacarnos eso. Porque cuando conocemos a Cristo, Él llena nuestro vacío espiritual y no tenemos necesidad de ir a pedirle a otro Dios. Estos reyes eran malos. Dios los había escogido. Eran malos. Sus hechos eran malos. Sin embargo, Dios permitió que fueran pasando estas cosas. Y después en el capítulo 17 nos habla de que Elías anuncia la sequía. Dice el profeta Elías, que era de Tisbe, de la región de Galaal, dijo a Acab: juro por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo en todos estos años, no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Por eso el Señor le dijo a Elías: vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Allí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Fíjense los propósitos del Señor y los planes del Señor. ¿Cuántas veces nosotros humanamente nos sentimos abatidos, preocupados, cargados con nuestras cuestiones humanas? Pero si vamos al Señor, el Señor tiene todo resuelto. El Señor es quien nos ayuda. Usó estos cuervos para alimentar a Elías cuando él había anunciado de que venía la sequía. Vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Allí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. El Señor es quien nos ayuda, nos alimenta, nos guía. Estamos de paso en este mundo. Confiemos plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Su reino no es de este mundo, su reino es en el cielo, y allá vamos todos los que creemos en el Señor Jesucristo, pero tenemos que permanecer firmes, tenemos que seguir firmes en el Evangelio de Jesucristo, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras cargas, a pesar de la situación que nos toque pasar por este mundo. Pero no hay situación que nos gane, que nos abata. Los únicos que podemos renegar de nuestra fe somos nosotros, no es la situación. Muchas veces el Señor nos prueba en las dificultades, como probó también a Elías. Nos prueba para que al salir vencedores nuestra fe salga fortalecida. Nos prueba para saber si confiamos realmente en el Señor y en sus promesas. Y las promesas del Señor son enormes. Hoy quizás no las podemos dimensionar a las promesas del Señor, pero un día cuando estemos en su reino nos vamos a dar cuenta de las promesas que Dios nos hizo, que le hizo en realidad a Jesucristo, y que nosotros al creer en Jesucristo podemos acceder a esas promesas, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo extraordinario, porque somos todos pecadores y sabemos que delante de ese Dios Padre puro no podemos estar. Si no vamos por medio de Cristo, quien sí fue justo, quien sí cumplió, no podemos estar delante de su presencia. Dice: y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. Y después viene la historia que compartimos, la lectura de Elías y la viuda de Sarepta. Dice: entonces el Señor le dijo a Elías: levántate y vete a la ciudad de Sarepta en Sidón, y quédate a vivir allá. Yo le he ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. El Señor le había ordenado a una viuda que en ese contexto donde la mujer no podía trabajar, ¿no? El Señor le había ordenado que le dé de comer a Elías. Utilizó una persona y una situación totalmente desfavorable, el Señor, para manifestar su poder. Y esta viuda tenía un hijo, y le quedaba poco. Primero Elías le dice que le dé agua, un vaso con agua, y después le dice que con la harina que tenía le hiciera un pan y le convidara. Y la viuda le dice: justo he ido a buscar leña para hacer con lo que queda de la harina un pan para alimentarnos con mi hijo, y después que se acabe la harina moriremos, porque ya no había nada. O sea, estaban transcurriendo la etapa esa de la sequía, ya no había de qué alimentarse. Sin embargo, Elías le dice que confiara, que el Señor le iba a proveer harina suficiente y aceite como para que ellos pudieran
mantenerse y no murieran. Elías le respondió: no tengas miedo. Y eso es lo que nos dice el Señor a cada instante cuando leemos su palabra. No tengamos miedo. El maligno nos quiere preocupar, nos quiere asustar, nos quiere hacer desfallecer, nos quiere decir: no, Cristo no viene, no, te pasan estas cosas. No tengamos miedo. En este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener dificultades, pero no tengamos miedo porque Cristo ya venció. Porque Cristo nos quiere para su reino, no para el reino en este mundo. El que nos atormenta en este mundo es Satanás, pero ya está derrotado, ya está vencido. Ya Cristo lo venció en la cruz. Nosotros no tengamos miedo, pidámosle al Señor todo en oración y pidámosle que Él nos ayude en nuestro momento de angustia, de dificultad, de desánimo, como le pasó a Elías. Tengamos certeza de que el Señor no nos abandona. Él no nos abandona. No estamos a la deriva como nos quiere hacer creer el maligno. El Señor es quien se interesa por cada uno de nosotros. Y fíjense si se interesó, que envió lo más preciado, su Hijo amado, a este mundo para venir y rescatarnos. Esa es la gracia de Dios. Y ese plan lo pensó el Señor desde antes que nosotros naciéramos, desde antes de la creación. El Señor ya ideó ese plan para que la humanidad pudiera salvarse. Y Cristo lo ejecutó a la perfección, porque fue obediente, obediente hasta la muerte, hasta la vergonzosa muerte en la cruz. Y a Cristo no le importó todo lo que Él sufrió, las vergüenzas, los azotes, los látigos, los desprecios, que la humanidad lo dejó solo, lo humilló, porque sabía que Él venía a pagar ese precio que tenía que pagar para que cada uno de nosotros pudiéramos salvarnos. Ve a preparar lo que has dicho, pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y trámela, y haz después otra para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja, ni el aceite de la jarra, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Durante el tiempo que duró la sequía en ese lugar, tuvieron alimento, porque el Señor lo había dicho, porque el Señor lo había prometido. Y el Señor, ¿cuántas promesas nos dice en la Biblia? Que no se preocupen, no nos preocupemos por lo que hemos de comer, hemos de alimentarnos, de vestir, no nos preocupemos por esto, no nos preocupemos por esto, que sí nos preocupemos por las cosas del reino. Hagamos como hizo la viuda, que confió de todo corazón en la promesa que Dios le había hecho. Y en el momento preciso el Señor nos ayuda. Por ahí nosotros nos preocupamos de antemano por el futuro, por lo que va a pasar mañana. No sé qué va a pasar con la congregación, no sé si nos van a dejar predicarnos. El Señor es quien prepara todas las cosas de antemano y en el momento oportuno el Señor nos ayuda. En el momento oportuno, cuando venga la dificultad, el Señor va a estar presente. Pero nosotros tenemos que confiar en su promesa y en su palabra. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Y después el hijo de la viuda cayó enfermo, estaba tan mal que ni siquiera podía respirar y murió. Entonces la viuda le presentó la queja a Elías: has venido a este lugar a mostrarme de que soy pecadora, de mis pecados. Y Elías se compadece de la viuda, ora al Señor y le pide que restaure su vida. Dice: Señor y Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El Señor atendió a los ruegos de Elías e hizo que el niño reviviera inmediatamente. Y esto también nos enseña que muchas veces tenemos que ir al Señor, en todo momento ir al Señor para que el Señor nos ayude, presentándole nuestras dificultades, nuestras aflicciones al Señor, para que Él haga su voluntad y no la nuestra, para que Él manifieste su poder en nuestra vida. Y sabemos que lo que oramos conforme a la voluntad del Señor lo vamos a recibir. Y todo lo que no recibamos, el Señor nos va a dar el consuelo en nuestro interior, sabiendo que Él quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Y después la historia sigue en el capítulo 18, que dice: Elías vuelve a presentarse ante Acab.
Pasaron 3 años, dice, el Señor se dirigió a Elías y le dijo, ve y preséntate ante Acab, pues voy a mandar lluvia sobre la tierra. Pasaron 3 años de sequía, y después de esos 3 años el Señor le dice a Elías que vaya y se presente ante el rey Acab. Parece cosa sencilla, porque dice, ve y preséntate. Pero este rey era enemigo de todos los profetas que el Señor había elegido. Porque la mujer se encargó de matar a todos los profetas que eran elegidos por Dios. Instauró los profetas para el dios Baal y otros dioses paganos. Dice, Elías fue y se presentó ante Acab. El hambre que había en Samaria era tremenda. Acab llamó a Abdías, su mayordomo, que adoraba al Señor con profunda reverencia y que cuando Jezabel comenzó a matar a los profetas del Señor, había recogido a 100 de ellos y después de dividirlo en 2 grupos de 50, los había escondido en 2 cuevas y le había dado el alimento necesario. Elías va, había una gran hambruna en el lugar, y Acab dice, llamó a Abdías, que era su mayordomo. Y fíjense, a pesar de que este rey era desobediente, era idólatra, hacía todas las cosas en contra de Dios, hacía enojar a Dios, había una persona que lo quería el Señor. Dice, Abdías, su mayordomo, que adoraba al Señor con profunda reverencia seguía esta persona a Dios. Entonces no es una cuestión de la situación, no es una cuestión de que me obliguen, no es una cuestión sino es una cuestión de lo que está dentro de nuestro corazón y nuestro interior, de lo que nosotros queremos y a quién nosotros queremos servir. Y a partir de esa decisión que nosotros tomamos en nuestro interior, Dios es quien hace nacer en nosotros las buenas obras, las cosas para el extendimiento del reino, para anunciar a otros hermanos o a otras personas que crean en Jesucristo. Pero la decisión está en nuestro interior. No tiene tanto que ver con nuestra situación, con las cosas que nos rodean. Porque este Abdías, que era mayordomo del rey Acab, sabía todo lo que hacía el rey. Y además sabía todo el riesgo que corría por desobedecer una orden que Acab le había dado de que busquen a Elías para matarlo, y también de lo que hacía Jezabel, que dice que comenzó a matar a los profetas del Señor, pero él se había encargado de recoger a 100 de ellos, y después de dividirlos en grupos de 50, los había escondido en 2 cuevas, y le había dado el alimento necesario. Qué historia, ¿no? Muchas veces nos ponemos a pensar en estos pasajes del Antiguo Testamento, las cosas que han sufrido los que eran fieles a Dios, y nos damos cuenta de qué bonanza vivimos nosotros en este lugar. Más allá de que por ahí podemos pensar que nos falta tal cosa, pero en qué bonanza el Señor nos puso para vivir en este lugar. Acá había hambruna, lo mataban por seguir a Dios, por hacer estas cosas, corrían riesgo de que el rey se enojara y descubriera lo que hacía y lo mataban. Hoy nosotros tenemos una libertad, que muchas veces esa libertad nos termina jugando en contra. Dice, Abdías fue a ver a Acab y darle el aviso. Entonces Acab fue a encontrarse con Elías. Cuando lo vio, le dijo, ¿así que tú eres el que está trastornando a Israel? Fíjense las palabras que usó el rey con Elías. ¿Tú eres el que está trastornando a Israel? Yo no estoy trastornando, contestó Elías, sino tú y tu gente, por dejar los mandamientos del Señor y rendir culto a las diferentes representaciones de Baal. Manda ahora gente que reúnan a todos los israelitas en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Su esposa Jezabel mantenía a los profetas de los dioses paganos y mataba a los profetas de Dios. Y sin embargo el rey decía que Elías estaba trastornando al pueblo por anunciar y por mantener los mandamientos y las
cosas que Dios decía. ¿Y cuántas veces nos han dicho a nosotros que con lo que predicamos, con lo que anunciamos, que trastornamos a la gente, que somos cerrados? El maligno es quien se juega para que no se anuncie y se predique el verdadero mensaje de salvación, que lo encontramos en la Biblia. No es que lo hemos inventado, no es que nos hemos reunido y hagamos este discurso o este versito para repetir delante de la gente para que la gente nos siga. Nosotros no necesitamos seguidores. Cristo es quien guía todas las cosas, de Él es su reino, de Él vienen todas las cosas, y nosotros lo único que somos instrumentos en las manos del Señor, que damos a conocer las buenas noticias de la salvación por medio de Jesucristo. Somos colaboradores del Señor. Y en su palabra dice, es como si Dios mismo les estuviera rogando a cada uno de ustedes que lo escuchen, que lo acepten, que lo quieran con un corazón sincero y completamente convencido. Porque eso es lo que espera el Señor que hagamos cada uno de nosotros. Y después viene la parte donde Elías reúne a todo el pueblo, y ahí se presentan los 450 profetas de Baal. Y lo que pide Elías es que traigan 2 becerros para ofrecer 2 sacrificios. Le pide a los 450 profetas de Baal que preparen el becerro para el holocausto, pero que no enciendan el fuego. Que el fuego lo tenía que encender cada uno de sus dioses. Baal por un lado, y Dios, el verdadero, el creador de todas las cosas, por otro lado. Entonces preparan el becerro para el holocausto, y los 450 profetas empiezan a tratar de comunicarse con ese dios Baal para que prendiera fuego. Pero se tardaba. Y estuvieron horas y horas y horas y horas hasta que Elías también, en un momento, se les burla, se le dice, no, pero su Dios debe estar ocupado, se habrá ido de viaje, habrá ido al baño, tendrá otros asuntos que atender. Cuestión que no pudieron encender el fuego para el holocausto. En cambio Elías tomó el becerro, lo descuartizó, primero restauró el altar, puso 12 piedras en honor a las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, y ahí armó todo para el holocausto. Pero para que vieran la grandeza de Dios, le pidió que le echaran agua a todo el becerro, y hizo una zanja para que se llenara de agua. Entonces, dice, llenen 4 cántaros de agua y vacíen sobre el holocausto y la leña. Luego mandó que lo hicieran por segunda y tercera vez, y así lo hicieron con ellos. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja que él había hecho alrededor de todo el altar donde iba a ofrecer el holocausto. A la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y exclamó, Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que hago todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. Eso es lo que hizo Elías. Preparó todo el lugar para el holocausto, mandó a que mojaran toda la leña, todo el animal con agua, hasta 3 veces, y después le pidió al Señor, que sea el Señor quien mostrara su poder y que le respondiera. Pero fíjense con qué propósito, para que esta gente sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. Y el Señor hoy le está diciendo a la humanidad entera que se vuelvan a Él por medio de Jesucristo. Y eso es lo que cada uno de nosotros anuncia en todo momento y en todo lugar, que la gente se vuelva a Dios para que Dios por medio de Jesucristo nos perdone nuestra falta y nuestros pecados y nos justifique y nos presente justos delante de Él. En aquel momento el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto, la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja.
Para el Señor no hay nada imposible. Bajó fuego y el Señor hizo que se consumiera todo, hasta las piedras. Consumió el fuego que cayó. Al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías le dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. La gente los atrapó y Elías los llevó al arroyo Sison y allí los desgolló. Después que se consumió el holocausto, Elías hizo atrapar a todos los profetas de Baal, los llevó a un lugar y los desgolló. Y fíjense que cuando se enteró esta mujer, Jezabel, dice, mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Esta Jezabel le anunció a Elías que iba a hacer lo mismo que él había hecho con los profetas. Entonces Elías huyó, pero le pesó tanto y cayó en una angustia, desanimado por lo que le acontecía, que dijo, fíjense que dice, era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Pero sin embargo el Señor lo escuchó a Elías y le dijo: levántate y come. El Señor es quien nos anima en todo momento, y por más que muchas veces humanamente los problemas nos abrumen, las dificultades nos carguen, nos pesen, estemos desanimados, estemos preocupados, el Señor es quien nos da una palabra de aliento y nos ayuda y nos dice: levántense, levantémonos y sigamos caminando con el Señor hacia su reino. No nos quedemos en el problema, en la dificultad, en esto, en el otro, en las cuestiones humanas. No nos quedemos. A Elías le preocupaba porque lo iban a matar. Y a nosotros hoy nos preocupan un montón de otras cuestiones. No nos quedemos en el problema. No nos quedemos patinando en el problema. Sino el Señor nos dice que nos levantemos y sigamos adelante. Que el reino del Señor está adelante, no está atrás. Está en el cielo, está delante de nuestros ojos. Y más adelante dice: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu pacto y derrumbado tus altares, y a filo de espadas han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y me están buscando para quitarme la vida. Solo Elías había quedado de los profetas que Dios había consagrado y había escogido. El resto los habían matado. Y él estaba abrumado, dice, porque los israelitas han abandonado tu pacto y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado tus profetas. ¿Y cuántas veces nos vemos también nosotros envueltos en este sentimiento de tristeza cuando nos damos cuenta o cuando vemos que hermanos que compartían con nosotros la fe han dejado, se han ido, han negado la fe de nuestro Señor Jesucristo? Hagamos como Elías, sigamos, pero ayudemos a que los demás que están débiles, que están deprimidos, que están tristes, desanimados, puedan volver al camino, puedan volver a las cosas que Dios nos pide, nos promete, y que podamos disfrutar de esa vida eterna, porque la salvación que nos estamos jugando es grande. Y después, la historia de Elías termina, creo que ya todos saben, que Elías subió al cielo. Es el único que se fue en cuerpo y espíritu al cielo. Dice: cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal.
Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego, como caballos también de fuego, que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y no se lo vio más a Elías. El Señor se lo llevó. Iban caminando con Eliseo, y vino un torbellino, dice, un carro de fuego con caballos, también de fuego, que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. El Señor tenía un propósito para Elías. Al resto de los profetas les permitió que lo mataran. El Señor no se olvidó del resto de los profetas. Un día el Señor va a hacer justicia con cada uno de esos profetas que le costó la vida por hablar de parte de Dios. Pero con Elías tenía un propósito diferente. Elías se mantuvo fiel, anunció que iba a haber una gran sequía, una gran hambruna, después que el Señor iba a hacer llover, destruyó a los dioses paganos, mató a todos los profetas paganos, y el Señor en un momento decidió llevárselo con él. Y en el Salmo 34 dice, recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Y eso hizo Elías, recurrió al Señor cuando tenía temores, aflicciones. Elías, Jesucristo, y cada uno de nosotros tenemos que recurrir al Señor cuando estemos en dificultades. Los que miran al Señor quedarán radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Los que miran al Señor quedarán radiantes de alegría y jamás quedarán defraudados. Jamás nos va a defraudar nuestro Señor. Él no nos puede defraudar. Y al aceptar a Jesucristo y tenerlo en nuestro interior como nuestro Señor, estamos radiantes de alegría. Espiritualmente estamos radiantes de alegría. Humanamente este cuerpo se va deteriorando, los problemas nos van pasando por arriba, pero espiritualmente nos renovamos día a día al leer la palabra del Señor, al orar al Señor, y estamos radiantes de alegría porque sabemos que Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor los consagrados a Él. Después nos aconseja en el versículo 12, dice, ¿quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno, busca la paz y síguela. Ese consejo nos da el Señor por medio del salmista en este salmo, si queremos pasar, gozar de la vida y vivir mucho tiempo. Refrenemos nuestra lengua, dice, y nunca digamos mentiras. Que nos alejemos de la maldad y hagamos lo bueno, que busquemos la paz y la sigamos. Sabemos que humanamente siempre vamos a hacer algo que no esté de acuerdo a lo que Dios quiere. Todos somos pecadores y todo en algo de esto nos toca. La buena noticia es que Jesucristo murió por todos estos pecados. Si yo dije una mentirita así o una mentira grande así, el Señor la perdonó en la cruz. Me limpió, me libró. No pesa más ese pecado sobre mi vida. Pero sí me llama el Señor a vivir de acuerdo a lo que Él quiere, a cumplir sus mandamientos y a dar testimonio con nuestra vida de que Jesucristo vive en nosotros. Y después del versículo 15 en adelante, nos habla todo lo que hace el Señor con nosotros. Dice, el Señor cuida de los hombres honrados y presta oídos a sus clamores. El Señor está en contra de los malhechores, pero borra de la tierra su recuerdo, como borró a los reyes que leímos en el pasaje anterior. Los borró de la tierra. No hubo descendencia. Nadie más se volvió a acordar de ellos. El Señor atiende el clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido las esperanzas. El Señor es quien nos sana nuestras heridas y quien nos renueva y nos da nuevas esperanzas. En Cristo tenemos esa esperanza de que Él un día va a venir a buscarnos y nos va a llevar a vivir a esas moradas eternas, donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, nada de que vivimos en este mundo seguirá existiendo. El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor los libra de todos ellos. Por muchos males pasa el hombre honrado. Si sos honrado y anunciás de Cristo y vivís como Cristo quiere,
no nos va a ir tan bien. Vamos a tener muchas complicaciones. Pero el Señor es quien nos libra de todos esos males. Él los protege todos los huesos, ni uno solo le romperán. Él le protege todos los huesos, ni uno solo le romperán. Y acá me hace acordar a Jesucristo, cuando estuvo clavado en la cruz, que ni un hueso le rompieron. El Señor entregó su vida, pero no hizo falta que le quebraran las piernas para que muriera. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. A los malvados los matarán, su propia maldad. Los que odian al hombre honrado serán castigados, pero el Señor salvará la vida a su siervo. No serán castigados los que en él confían. Los que odian al hombre honrado, los que odian a los hijos de Dios, serán castigados. Pero los hijos de Dios no serán castigados, no seremos juzgados. Ya el Señor nos juzga en este mundo, nos damos cuenta de que somos pecadores, de que no somos dignos de recibir esa salvación que Cristo nos ofrece. Ese es el juicio que tenemos nosotros. Cuando nos presentemos delante de Dios, no vamos a ser juzgados, no vamos a ser castigados. El castigo ya lo recibió Jesucristo. Él cargó todo el castigo que nos correspondía a nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es reconocerlo como Señor y Salvador personal y mantenernos firmes en su presencia hasta que Él nos venga a buscar. Y eso es lo que nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, que fue leído y que también es un pasaje bastante conocido por todos los que leen las Escrituras, por todos los que se congregan habitualmente. Y dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús, su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Se fueron a un cerro y el Señor llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y en un momento, dice, la apariencia del Señor cambió. Su cara brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y vieron con ellos, dice, conversando con Jesús, a Moisés y a Elías. Y Moisés representa la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel para que cumpliera, para que viviera y para que el Señor se manifestara. Y Elías a todos los profetas que el Señor utilizó para comunicar mensajes. Dice: mientras Pedro estaba hablando, una nube brillante los envolvió en su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. O sea, ya no sigue vigente el pacto anterior de la ley y los profetas, sino que de la nube, dice que bajó una nube, los envolvió, y salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Y es Dios Padre quien nos habla hoy en esta noche, que nos dice que escuchemos a Jesucristo, que lo escuchemos a Él, le creamos de todo corazón, porque Él tiene la llave de nuestra salvación. Tengamos presente todo lo que el Señor nos viene diciendo y no lo rechacemos al Señor, no lo neguemos en nuestro interior, por más situación, dificultad o momento de alegría que tengamos. Siempre tengamos presente al Señor en nuestro corazón y rindámosle toda nuestra vida, porque el Señor es quien nos da y nos regala gratuitamente esa salvación en Cristo Jesús. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este encuentro. Te agradecemos, Señor, por esta parte que hemos podido leer de la porción de la Escritura, donde tú nos hablas, Señor, de lo que eres, de cómo tú quieres, Señor, que nos portemos y de todo lo que has hecho, Señor, para poder darnos la vida eterna. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú pensaste, por todo lo que tu Hijo Jesucristo ejecutó, y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos amas y nos ayudas en todo momento. Alabado sea, Señor, tu nombre hoy y siempre, y quédate junto a nosotros ahora y siempre. Amén.